Bien, buenos días. Hoy vamos a estudiar el concepto de variable y los tipos de variables que utilizamos en estadística. Bien, primero vamos a dar una breve definición de variable. Luego tenemos las variables, que son atributos o características que asume una entidad o asume un ente. ¿Ya? Por ente vamos a entender a cualquier tipo de organismo u organización. Puede ser una persona, puede ser un colegio, puede ser un centro médico, puede ser una ciudad, puede ser un país. Bien, este ente le vamos a atribuir ciertas cualidades, ciertas características. Entonces, ello vamos a entender como variable. Variable, aquí no dice variable, aquí dice variable. Aquí tendría que decir variable, ¿no? Y sus variables, o las variables a su vez, se dividen en dos tipos. ¿Ya? Primero vamos a tener a las cualitativas. A las cualitativas son aquellas que expresan algún tipo de atributo o cualidad. Aquí vamos a colocar cualidad o atributos no numéricos. ¿Ya? No numéricos. Salió. A ver, tenemos acá, ¿ya? Las cualitativas van a ser variables cuya información no se va a expresar en números. Por ejemplo, aquí vamos a mencionar algunos ejemplos. Vamos a tener puede ser la religión o puede ser la profesión de una persona. En religión podríamos tener el cristianismo, podríamos tener el judaísmo, podríamos tener el islam. Entonces, no son valores numéricos, igual que la profesión. Podríamos tener ingeniero, doctor, odontólogo, arquitecto. Entonces, no son valores que los vamos a reflejar en números. ¿Bien? Estas a su vez, a ver, aquí hagamos un enlace. Estas a su vez, las variables cualitativas, se van a dividir. A ver. En nominales. Nominales son cualidades que no representan orden. Por ejemplo, podríamos tener el estado civil de una persona, tal vez. Podríamos tener el color de cabello. Por ejemplo, el estado civil, soltero, casado, divorciado, viudo, etc. No hay un orden, no hay una jerarquía, ¿no? Los puedo exponer de manera indistinta, ¿ya? Igual que el color del cabello. Puedo detallar opcionalmente unos 8 colores de cabello, pero no importa si el amarillo está por encima del
del rojo, el verde, el azul, no me importa. Ya no, es indistinto el orden que yo le asigne. Bien. A ver, aquí vamos a enlazarlos. No, este no es el que quiero. Es este de acá. Ya. También vamos a tener dentro de las variables cualitativas las variables ordinales. Las variables ordinales, otra vez, las variables ordinales van a representar orden, van a tener una cierta jerarquía. ¿Ya? Tienen jerarquía, vamos a notar. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos colocar el rendimiento académico. El rendimiento académico de una persona. A ver, esto un poco más grande para que nos entre más espacio. ¿Ya? El rendimiento académico de una persona. Podríamos tener la posición en una carrera, tal vez. Vamos a quitar la negrilla, aquí está. Entonces, esto sí representa en orden, tiene un cierto grado de jerarquía. A ver, por ejemplo, acá en las nominales, en el estado civil es indistinto, como decíamos, cómo yo lo voy a ordenar, los posibles resultados, igual que el color de cabello, es indistinto. Pero en los ordinales sí importa. Por ejemplo, el rendimiento académico de una persona podría ser, aquí le vamos a colocar entre paréntesis, podría ser notable, excelente, pondremos excelente, regular, malo, supongamos. ¿Ya? Entonces aquí sí, si hago una encuesta, tendré pues que primero colocar excelente, después regular, abajo tendré que colocar malo. Tienen ese grado de jerarquía que me permite establecer una cierta diferencia. Por ejemplo, en la posición de una carrera tendré pues primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, o las medallas, ¿no? En la competición. El oro, la plata, el bronce, por ejemplo, tienen sus jerarquías. Entonces los tengo que ordenar según el grado que representa cada variable. ¿Ya? Entonces estamos viendo las cualitativas, que a su vez son nominales y ordinales. Bien. Aparte de las cualitativas, también tenemos las cuantitativas. Cuantitativas. Las variables cuantitativas igual expresan cualidades, solo que los valores se los obtienen en números, ¿ya? O sus atribuciones son numéricas. Atribuciones numéricas, ¿ya? Por ejemplo, acá voy a tener puedo tener, no sé, miembros, el número de miembros de una familia, el número de hermanos. ¿Ya? Los valores son numéricos. Puedo tener la velocidad de un auto. ¿Ya? ¿Qué velocidad de un auto? Entonces, los resultados que yo pretendo obtener cuando utilice estas variables siempre me van a dar en números. ¿Sí?
Entonces ahí estamos hablando de variables cuantitativas. A ver. Bien. Las cuantitativas, a su vez, se van a clasificar de dos tipos. Tenemos las discretas. Vamos a poner con mayúscula para distinguir. Discretas. Y las... Vamos a ver. Y las continuas. Continuas. Son las discretas y las continuas. Bien. Ambos son números. Solo que las discretas nos van a dar valores, si lo puedo expresar de la manera más resumida, nos van a dar valores enteros. ¿Ya? ¿No? Tengo el número de puertas de una casa. Puedo tener el número de hijos en una familia. ¿Ya? Entonces no podré decir son 3 puertas y media o 4 hijos y medio. Siempre tendrán que ser valores enteros. ¿Ya? Entonces va a ser una de las diferencias más marcadas que han de tener ese tipo de variables, las variables cuantitativas. Las cuantitativas que representan números. Podemos hacer operaciones aritméticas en las variables cuantitativas. En las continuas también son valores numéricos, solo que en las continuas lo que se busca es la exactitud. Entonces, mientras más preciso sea el dato, más confiable es la información. Entonces aquí se tiende a la exactitud. Exactitud. Ya, las variables tienen la exactitud. Por ejemplo, clásico de las variables continuas son el peso. Alguien podría pesar 75 kilos, .37 gramos, digamos, ¿no? Entonces, ya no es un valor entero, al igual que la temperatura. Al igual que la temperatura, o al igual que la estatura. Alguien puede medir 1.75 metros, por ejemplo, ¿no? O sea, la información puede ser más precisa. No puedo decir solo 1 o 2 metros, ¿no? Para ser más preciso, no solo me limito a que sea 1 o 2. Puedo precisar acudiendo a valores intermedios entre dos extremos, ¿no? Por ejemplo, entre 1 y 2 sería 1.75. Entonces, estas variables me van a permitir hacer estudios de exactitud. Con estos valores puedo hacer operaciones aritméticas y con estos otros valores puedo hacer apreciaciones sociales, por ejemplo, con estas de acá, ¿ya? Con las variables cualitativas. ¿Ya? Las variables cualitativas, a su vez, también
Esto lo vamos a anotar de esta manera. Pueden ser de dos tipos a su vez. ¿Ya? La información que nosotros obtengamos de las variables cualitativas, sean nominales o sean ordinales, pueden ser, vamos a anotar de esta manera, dicotómica o politómica. Aquí son entre dos valores. Aquí son más de dos valores. Más de dos valores. Ya la información que yo obtenga. Por ejemplo, las dicotómicas puede ser que en un cuestionario diga hombre o mujer. Una de las características es que se tienen que ser mutuamente excluyentes. Si dice hombre, seguramente el tratamiento dentro de una encuesta, dentro de un estudio, será a partir de entonces destinado solo hacia hombres. ¿Ya? Por ejemplo, queremos saber sobre la religión. Entonces, si yo pongo esta variable, religión, y aquí dice religión, ¿no? Religión. Si yo pongo religión y dentro de religión hay varias opciones, cristiano, judío, musulmán, budista, ya son 4 ahí, ¿no? Entonces estamos hablando de una variable politómica. Pero en cambio, si yo lo limito a 2, quiero hacer un estudio simplemente de la fe católica, entonces puedo delimitar mi variable que diga católico y la otra que diga no católico. Entonces ya lo he limitado simplemente a 2 variables, católico o no católico. ¿Ya? Entonces ahí estoy adaptando la variable cualitativa de orden nominal que sea politómica, no, que sea dicotómica, porque estoy diciendo o católica o no católica. Pero en cambio, si lo dejo con varias alternativas, entonces será una variable cualitativa de orden nominal politómica, porque estoy colocando varias otras opciones. ¿Ya? Entonces, el resultado que yo tenga, la información que yo tenga, a su vez la puedo clasificar en dicotómicas o politómicas. Esto como lo unimos aquí. Ya, te lo vamos a marcar. Es que aprieto control N, como estoy acostumbrado a los atajos del Word. Entonces, no se me va la costumbre. Bien, entonces este es un resumen, más o menos gráfico. Un resumen gráfico de los tipos de variables que tenemos. ¿Ya? Bien, espero les sirva.